este vídeo vamos a estudiar y analizar brevemente el origen y la utilidad de las curvas de codificación logarítmica de la señal de vídeo en la grabación de imágenes de cinematografía digital. La práctica de codificar señales con una función logarítmica surgió a la par que el desarrollo de los procesos de escaneo de negativo para conseguir archivos digitales de 10 bits que se llamaban Cineon, y los desarrolló en los años 90 un grupo de ingenieros liderados por un señor que se llamaba Glenn Kennell, se sigue llamando, y que trabajaba para la entonces mastodóntica y omnipresente empresa de Rochester que conocemos todos como Kodak. Lo diseñó sobre todo para procesos de efectos visuales aplicados a películas de soporte fotoquímico a posteriori. Bueno, aunque ya no se utiliza y no existe en la práctica el sistema o la curva Cineon de 10 bits, sí es verdad que se utilizó como base para el DPX, es decir, el sistema de intercambio de imágenes digitales que se convirtió en un estándar de la industria. ¿Por qué resulta tan pertinente de dónde viene la curva Cineon y su aplicación? Bueno, resulta pertinente porque el soporte fotoquímico, la película, tiene una respuesta no lineal a la luz. Es decir, para aumentar un paso, un stop, en la exposición de la imagen es necesario duplicar la cantidad de luz. Y la respuesta del sistema de visión humano es muy parecida. Se podría decir también que es una respuesta no lineal. Se puede reproducir esa respuesta por medio de una función de codificación logarítmica, de manera que un idéntico intervalo numérico represente exactamente el mismo cambio en la exposición a lo largo de la curva, con independencia de en qué tramo de la curva o en qué parte de la curva de exposición se encuentra. La idea era preservar, como fuera posible, todo el intervalo tonal, todo el rango dinámico, toda la sensibilidad de una película específica, de un soporte fotoquímico específico durante el proceso de postproducción digital. Y para poder hacer eso había que tomar en cuenta la curva característica, la curva sensitométrica de la que ya hemos hablado con anterioridad en otro vídeo. Cada una de ellas con un hombro y un talón completamente únicos y diferentes que había que conseguir trasladar a esa imagen electrónica, y eso solo se podía hacer por medio de una función logarítmica. Este fue el principal motivo por el cual Kennell ideó la curva de codificación conocida como Cineon log o curva logarítmica Cineon, para conseguir trasladar toda esa información de la curva sensitométrica, es decir, para poder trasladar la gran cantidad de latitud que tenía el soporte fotoquímico y además permitir manipularlo digitalmente para conseguir un archivo logarítmico digital. Del total de 1024 valores que permite un archivo de 10 bits, el negro en la curva Cineon se codificaba en el valor 95. ¿Por qué en el 95 y no el 0? Porque de esa manera se permitía tener negros más profundos que el negro y en consecuencia también blancos más elevados que el blanco absoluto, supuestamente imitando o emulando el comportamiento de la película. Era un procedimiento muy habitual, y lo sigue siendo en los laboratorios, que si se fuerza el negativo a un valor de asa superior al nominal, se consigue información en las bajas luces que no existiría de no estar utilizando ese forzado. Y a la inversa, es decir, si se utiliza un valor de asa en el revelado inferior a aquel nominal de la película que se está usando, del negativo que se está usando, de repente aparecen detalles en las altas luces que previamente no podríamos ver. Pues bien, para conseguir más o menos el mismo comportamiento, se situaron los blancos en la curva Cineon logarítmica a un valor de 685 del total de 1024, va de 0 a 1023. Y todo lo que está por encima de 685 se consideran súper blancos. En 1993 la curva logarítmica Cineon se utilizó por primera vez para escanear íntegramente una película y convertirla a archivos digitales 4K de 10 bits para su restauración a posteriori. Y la película en concreto fue la versión de Disney de Blancanieves y los 7 enanitos de 1937. Cuando se intentó realizar el mismo proceso con las cámaras digitales, con información directamente capturada, con cámaras digitales se cometió el grave error de considerar que todas ellas eran iguales y que con el sistema Cineon automáticamente aplicado sobre ellas de la misma manera se iban a obtener resultados satisfactorios. No fue el caso, sino que hubo múltiples desastres y resultados en absoluto
óptimos al darse cuenta más tarde de lo que debían, de que en realidad las cámaras digitales, por el mero hecho de ser digitales, no eran iguales, no reaccionaban de la misma manera y no se podían codificar de la misma manera. Así que empezaron a darse cuenta en aquel momento de que hacían falta curvas logarítmicas específicas para los sensores concretos y para el modelo de cámara concreta con el procesado concreto que tuviera cada fabricante. Tras desaparecer el formato de Kodak propiamente dicho, Glenn Kennell trabajó también y colaboró con Philips para mejorar sus sistemas de telecine y conseguir aplicar los descubrimientos que había hecho en Kodak en este sistema. La primera película en la cual se hizo el escaneado con estos sistemas de telecine compatible con archivos Cineon fue Pleasantville en el año 1998. A día de hoy, obviamente, las técnicas para trabajar con curvas de codificación logarítmica han mejorado y madurado muchísimo y tenemos infinitas posibilidades a la hora de crear curvas logarítmicas específicas para cada cámara. Sin embargo, estas herramientas, que son muy avanzadas, tienen todavía ciertos límites que no dependen en sí de la codificación logarítmica, sino que dependen de legados que tenemos de tecnologías antiguas. Las curvas logarítmicas permiten mejorar mucho el intervalo tonal y superar la latitud a la que estábamos limitados anteriormente. ¿Por qué? Porque a la hora de emitir estas películas luego en casa, ya no estamos limitados por la tecnología de tubos de rayos catódicos, es decir, una tecnología que dependía o estaba limitado al espacio de color que permitía un flujo de electrones dentro de este tubo de rayos catódicos que los lanzaba contra una pantalla de fósforo que a su vez provocaba que se desplazaran los electrones del fósforo y al volver a intentar acercarse al núcleo produjeran energía que se utilizaba como energía luminosa para ver la información que queremos transmitir. Sí, es una tecnología endiablada para ser tan antigua y mucho más compleja que la de las pantallas LCD o LED o un poco más antiguas las de plasma, etcétera, etcétera. Pero a alguien se le ocurrió efectivamente el tubo de rayos catódicos, un invento maravilloso para su época, pero que hemos superado. Sin embargo, os cuento todo esto porque todavía, en el momento en que estamos haciendo este vídeo, seguimos trabajando con espacios de color derivados de la recomendación 709, de la que hemos hablado anteriormente, y esa recomendación estaba limitada por esta tecnología. Es curioso que arrastremos todavía este pequeño legado de un sistema y de una tecnología que ya no usamos. Sin embargo, la transición hacia la recomendación 2020 está siendo cada vez más rápida, aunque aún nos queda un trecho largo para llegar. Las imágenes logarítmicas en ningún caso están conformadas para las limitaciones de la recomendación 709, un sistema con una profundidad de color de 8 bits, cuando la primera curva Cineon ya era de 10 bits, es la base de todas las demás. Por lo tanto, no podemos reproducir de manera fiel, ni siquiera de manera mínimamente adecuada, las imágenes logarítmicas en pantallas, en monitores, en salas en las cuales se esté empleando un gamut, se esté empleando un espacio de color limitado por la recomendación 709. El resultado es una imagen que, como no puede cubrirse todo el gamut en la pantalla en la que lo estamos viendo, es una imagen demasiado lavada, una imagen sin contraste, muy plana, con apenas color, etcétera, etcétera. Es lo que venimos a llamar habitualmente, ya me habréis oído utilizar esta expresión con anterioridad, una imagen a la que parece que le ha dado un lamido una vaca. Pero esto se debe únicamente a la discrepancia entre la codificación logarítmica y la codificación de la señal que realiza el monitor, que está limitado por el espacio de color de la recomendación 709. A día de hoy existe una amplísima cantidad de curvas de codificación logarítmica diseñadas por cada fabricante. Arri, por ejemplo, tiene la curva log-C, que además ayudó a desarrollar el propio Glenn Kennell, que terminó, después de su paso por Philips, arribando también a Arri. En el caso de Sony tienes la S-Log, la S-Log 2 y la S-Log 3. Canon tiene la Canon Log, la Canon Log 2 y la Canon Log 3. Panavision tiene la Panalog, Red tiene la Red Log, con una cantidad de variables enormes dentro de las posibilidades de la curva logarítmica. Luego tenemos también la V-Log de Panasonic, es decir, que hay
una amplitud muy grande, en todos los casos diseñadas para aprovechar al máximo el intervalo tonal que pueden capturar esas cámaras y la amplitud de información de color que es posible obtener con ellas. Por el momento, en la mayoría de los rodajes seguimos teniendo que monitorizar la imagen con pantallas cuyos parámetros dependen del espacio de color de la recomendación 709, es decir, que no están preparados para poder ver en las condiciones óptimas imágenes codificadas de forma logarítmica. Hasta que consigamos que haya monitores como mínimo de HDR, de alto rango dinámico, y en el futuro que abarquen el 100% del gamut de la recomendación 2020, que sería lo idóneo y todo llegará, pero Roma no se construyó en un día, pues tenemos que limitarnos a hacer un ajuste lo más rápido posible del color y del contraste de esas imágenes para poder emular dentro de monitores, dentro de pantallas que solamente cubren el espacio de color o el gamut de la recomendación 709, lo que sería la imagen final después de pasar por postproducción. Para eso se utiliza una serie de archivos que realizan cálculos matemáticos automatizados dependiendo de los parámetros que nosotros hayamos marcado en un software de talonaje previamente y que podemos cargar en las cámaras y obtener una imagen, ya digo, lo más adecuada posible a el tipo de secuencia que estamos rodando. Este tipo de archivos con cálculos matemáticos automatizados se llaman lookup tables o por su acrónimo LUT en inglés o LUT en español, un poco más de andar por casa. Pues bien, se aplican, insisto, estos LUTs que no son equivalentes a una verdadera corrección de color, a un verdadero etalonaje, sino que son una mera referencia para visualización en el rodaje, y en muchas ocasiones, si tenemos un DIT en el rodaje, pues podemos tener pequeñas diferencias en los LUT según lo que quiere ver cada uno de los departamentos, es decir, puede que el director de fotografía quiera ver la imagen con un poco menos de contraste y el director quiere ver un poco más la imagen parecida a lo que sería la imagen terminada, el operador otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que gracias a esto, ya digo, podemos trabajar y emular un poquito lo que sería la imagen que verdaderamente está captando la cámara, que va mucho más allá del intervalo tonal y del contraste que nosotros podemos visualizar en esos monitores. Hasta cierto punto se puede establecer, por tanto, una analogía entre la codificación logarítmica, entre la aplicación de curvas logarítmicas y el negativo original del soporte fotoquímico que luego se tiene que introducir en un proceso de etalonaje. En ambos casos, pues podemos hacer modificaciones luego en el revelado o en el etalonaje digital de la información. Si bien la analogía está limitada porque no debemos confundir codificación logarítmica con la grabación del material directamente en archivos RAW, que es algo de lo que hablaremos más adelante y que hay que distinguir.